Historia real. Abuela sufrió violencia del marido con madre callada y el fin fue sorprendente. Te juro que no pensé que mi vida fuese a ser así, llena de sombras que se pegaban a la piel como el calor de San Miguel en verano. Soy Esperanza. Tengo 76 años y desde esta casa silenciosa, con su luz dorada que entra por la ventana y se mezcla con el polvo que baila en el aire, te quiero contar lo que nadie se atreve a decir. Mi historia no es cualquier cuento bonito. Es un monstruo disfrazado de rutina, con una madre callada y un padre que desapareció, dejando un vacío tan grande que dolía hasta respirar. Desde niña, mi casa olía a tristeza. Doña Carmen, mi mamá, tenía esos labios apretados y esa mirada esquiva que me congelaba el alma. Nunca quiso hablar del abandono de mi papá, José Carlos, ni una palabra que explicara ese silencio pesado que nos cubría como una manta vieja. Yo, pequeño, soñaba con un futuro donde la luz no fuera solo un juego con sombras en las paredes. Soñaba. Pero la sonrisa se fue tornando máscara. La dulzura mutó en gritos, en miradas afiladas, en un maltrato que quemaba por dentro. Y ahí estaba otra vez, ese silencio maldito. Mamá, testigo muda que miraba sin detenerlo, sin defenderme. Una complicidad que no supe entender jamás y que me desgarró cada día. La casa que antes era simplemente un refugio frío, se transformó en un laberinto donde los recuerdos crujían con cada paso. Late un ruido sordo cuando pienso en esas noches, el peso de un secreto que me aplastaba. Pero entonces, cuando parecía que ya no había salida, me encontré con algo que no esperaba. Roberto, o mejor dicho, papá, ese hombre que creí muerto, volvió a la vida bajo otro nombre. Me habló con voz rota y ojos cansados, dispuesto a enfrentar el pasado que nos había destrozado. Me ofreció una mano, temblorosa pero real. ¿Podría un hombre que se fue hace con sus secretos enterrados salvarme de esta pesadilla que se volvió mi vida? ¿Sería suficiente para Ro? Esa noche, mientras la luz se despedía y la sombra crecía en cada rincón, me quedé mirando la puerta abierta. La posibilidad de huir se hacía más fuerte, pero también el miedo a lo desconocido era un grito atronador dentro de mí. ¿Sería fugaz libertad o una trampa distinta? No sé qué pasará, solo sé que esta historia apenas empieza y que mis cicatrices siguen sangrando. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. Me quedé paralizada frente a la puerta abierta, la garganta seca, y una voz en el pecho que gritaba, «Corre, Esperanza, corre». Pero algo me detuvo. Roberto, o papá como lo llamaba en silencio, estaba allí frente a mí, con esa mirada quebrada que parecía querer redimirse. Él parecía frágil, casi tan frágil como yo sentía que me estaba volviendo. Entonces, justo cuando creí que el aire se iba a llenar de palabras que pudieran sanar heridas viejas, la casa se estremeció. Un golpe seco, tan seco que se clavó en mi pecho, llegó desde la cocina. Mira, Gorin punto, un ruido que no podía venir de nadie más que de Arnoldo, porque su voz estridente cortó el aire con gritos. «Esperanza, ¿dónde estás? Muévete, zorra». El corazón me explotó dentro del pecho. Quise huir, pero me quedé inmóvil, congelada. Roberto avanzó, intentando calmarme, pero yo no podía escuchar nada de lo que decía. Mis sentidos se dispararon cuando escuché otro golpe, mucho más fuerte, y un estruendo que partió la calma definitiva en pedazos. Como si el mundo terminara de romperse en esa casa que ya no reconocía ni en sus paredes. Corrí hacia la cocina, temblando, y lo que vi me dejó sin aire. Arnoldo estaba tirado en el suelo, con la cara pegada al mosaico frío y quebrado.
sangre por todas partes, empapando el suelo y su camisa blanca. Pero lo más terrible, lo que me empezó a corroer por dentro, fue la sombra que le cubría. No había señales de lucha, ni de enfrentamiento hacia él, y mucho menos de que Roberto hubiera estado ahí. ¿Cómo podía ser? Mi mente se atropellaba, y mi cuerpo se clavó contra la pared mientras escuchaba un ruido detrás. Me volteé despacio, sintiendo que el miedo me lamía toda la espalda. Era mamá, con los ojos abiertos como platos, la piel pálida y las manos temblorosas. Agarraba un cuchillo. Intenté gritar, pero la voz se me fue. Lo que dije fue un susurro gutural. «Mamá, ¿qué pasó?» Ella no respondió. Solo me miró con una mezcla de horror y culpa que nunca había visto antes, ni en los peores momentos de silencio. Y entonces me soltó una verdad que se me clavó lento y profundo, como un puñal invisible. Yo lo hice, Esperanza. No podía más. Arnoldo me quería destruir. Quería destruirte a ti. Y nunca te protegí. Pero ya no iba a permitirlo más. Esa noche se acabó. El mundo se me derrumbó bajo los pies. Mamá, esa mujer callada, que había guardado todo como si no pasara nada, era capaz de algo así. ¿Qué había pasado mientras yo soñaba con escapar? ¿En qué momento ella se quebró por dentro? Quedé muda, con las lágrimas corriendo solas, y sin saber qué pensar. Todo lo que creí, todo lo que había sufrido y callado, tembló en un instante. Roberto estaba ahí. Papá que volvió, esperándome con una mano abierta. Y mamá que guardó un secreto terrible y se había empuñado un cuchillo para detener una pesadilla. Pero justo cuando creí que íbamos a entendernos, la puerta se cerró de golpe y un teléfono sonó fuerte en la sala. Un sonido que me hizo saltar. Roberto respondió, con voz trémula. Escuché su nombre, pero lo que dijo después me congeló. No puede ser. Esperanza, tienes que saberlo. Arnoldo no era lo que parecía. Hay algo más, algo que tu papá, yo, nunca te dije. Se hizo un silencio pesado, tan pesado que el aire se volvió plomo. Esperanza, repitió, y su mirada se rompió como cristal. Hay algo aquí, algo que va a cambiarlo todo de verdad. Sentí que mi corazón se despedazaba mientras la noche caía. La historia que creía conocer se desmoronaba, y algo oscuro, aterrador, estaba a punto de salir a la luz. No sé qué será, pero sé una cosa, ya no hay vuelta atrás. Esta casa, esta familia, esta prisión donde viví tanto tiempo, está lista para que salga todo, para que caigan máscaras y se muestre la verdad. Y yo solo puedo esperar que el próximo milagro sea real, porque si no, no sé cómo voy a seguir respirando sin que la sombra me trague entera. El silencio se espesaba en la sala como una nube tóxica. Roberto bajó el teléfono con manos temblorosas, respirando entrecortado, pero sus ojos comenzaron a cegar. Vi algo en ellos que no entendí al principio, algo tan frío, tan ajeno, que me hizo retroceder, aunque estaba completamente clavada en el suelo. «Mira», susurró, quitándose las gafas con un movimiento brusco que hizo tintinear el vidrio contra la mesa. «Eso que te dije no es solo un secreto del pasado. Arnoldo no era quien decía ser». «¿Qué quieres decir?», pregunté, la voz quebrada, sintiendo un nudo apretándome la garganta. Roberto tragó saliva y miró hacia la habitación, donde mamá seguía con ese cuchillo, temblando pero inmóvil. Fue un infiltrado, un mentiroso con un papel muy oscuro, un agente. Esperanza. Mis ojos se abrieron de par en par y el mundo pareció girar hacia abajo. Un agente. ¿De qué? ¿De quién? No puedo creerlo, emití sin aliento. Pero Roberto siguió, como si el peso que llevaba se lo dictara impaciente. Arnoldo estaba detrás de todo, pero no solo de la violencia. Él nos ha estado persiguiendo durante años. A ti, a tu mamá, a mí. No por casualidad llegó aquí. Y no por nada desapareció tu papá en realidad. El golpe seco en la puerta me sacudió el cuerpo.
casi como el recordatorio brutal de un terremoto que no termina. Mamá giró lentamente, con el cuchillo bajado, y sus ojos se posaron en Roberto como si viera un fantasma. De repente, dejó escapar un grito ahogado y cayó de rodillas. «No puede ser», gritó temblando. «José, no puede ser que sea él». Mi corazón retumbó como nunca. «Mamá, ¿qué dijiste? ¿José qué?». Ella, con la mirada perdida, se aferró a un álbum viejo sobre la mesa. «José Carlos, tu papá no desapareció». Armó todo el engaño, esperó el momento justo. Porque él también está ligado a esta pesadilla, esta guerra sucia. Él no huyó, fue reclutado, pero para protegernos, para esconder lo que Arnoldo intentaba borrar. Me removió el suelo esas palabras, golpearon más fuerte que cualquier puño. Mamá sollozaba, y yo sentí que una parte mía se quebraba en 1000 pedazos. Pero ¿por qué nadie nunca lo dijo? ¿Por qué? Intenté entender, pero ya no quedaban respuestas claras. Solo un caos que se adueñaba de todo. Roberto se levantó, con los ojos brillando de urgencia. Porque el verdadero Arnoldo no está muerto, Esperanza. Nunca lo estuvo. Hay pruebas, documentos, videos que prueban que ese hombre no es más que una tapadera de algo mucho más oscuro. De repente, las luces parpadearon y los teléfonos empezaron a vibrar al unísono. El ruido fue insoportable, como si la casa misma gritara. Mamá y yo nos miramos, y entonces Roberto sacó de su bolsillo una identificación dura, metálica, que reflejaba la luz de la bombilla como un espejo helado. «Esto es de la agencia. Un mensaje cifrado que me acaba de llegar. Dicen que alguien está entrando, que la verdad no quiere quedarse oculta más tiempo». Las puertas se sacudieron con golpes violentos. Yo sentí que el aire me faltaba. ¿Quién está ahí? Pero antes de que Roberto pudiera responder, algo dañó el cristal de la ventana con un estrépito brutal. Una figura apareció en el umbral, cubierta de sombras y barro, con una voz que reconocí casi sin poder creerlo. Esperanza. Era él, José Carlos, mi papá. Vivo, de verdad, pero no como yo esperaba. Su rostro era otra cosa, seco, endurecido, con cicatrices que contaban más que 1000 palabras. Sus ojos, esos ojos que recordaba de niño, estaban ahora oscuros, casi irreconocibles. Y en una mano sostenía algo que me heló la sangre. Un retrato familiar, pero con una cruz roja tachándolo todo. «Tenéis que irse», dijo urgente, con voz cortada. «La verdadera guerra empieza aquí y ninguno estará a salvo. Mamá, Roberto, Esperanza, todo ha sido un juego, pero ya no hay vuelta atrás». El mundo se quedó en silencio un segundo, como si estuviera esperando a que cayera el último suspiro. «No sé quién soy ahora», dije, mirando a ese hombre que llamaba papá, «pero sé que mi vida acaba de volverse un laberinto del que no quiero salir. ¿Qué haré cuando descubra que todo en lo que creí fue mentira?» La lámpara parpadeó por última vez, dejando la casa en penumbras. Y afuera, detrás de la ventana rota, el frío de la noche parecía morderme la piel. ¿Quién es mi papá? ¿Qué guerra es esa que apenas comienza? ¿Y qué monstruos acechan detrás de estas paredes? Solo sé esto. La verdadera historia aún no ha salido de su escondite. Y yo ya no sé qué ni en quién creer. El frío se colaba por la ventana rota, raspando mi piel como cuchillas invisibles. José Carlos estaba ahí, de pie, con la mirada hueca y los labios partidos. Su voz tembló, justo antes de que salieran esas palabras que me arrancaron el alma. «Tenemos que irnos, pero no todos saldremos de aquí». Se me clavó en el pecho como un puñal oxidado. Sentí que el aire me faltaba, que la casa se cerraba y aplastaba mis pulmones. Mamá seguía de rodillas, temblando, incapaz de mover ni un músculo, mientras Roberto apretaba los puños, la mandíbula rígida, como si él también luchara contra un monstruo invisible. Quise decir algo, cualquier cosa, pero una explosión de ruido nos hizo saltar. La puerta principal se derrumbó con un estruendo brutal.
Figuras oscuras irrumpieron, más sombras que personas, y la tensión se volvió insoportable, el miedo un golpe brutal que me desarmaba. Entonces, José Carlos dio un paso atrás y algo en su mirada cambió. Ya no era el hombre cansado que creí ver, sino alguien peligroso, frío, calculador, casi ajeno a mí, como si hoy fuera otro día y yo estuviera recién conociendo a un desconocido. Y entonces pasó. Su mano, firme, se aferró a mi brazo con una fuerza que me dejó sin aliento. Me tiró hacia él, no para abrazarme, sino para susurrarme al oído una frase que me congeló hasta los huesos. No soy tu papá, nunca lo fui. El mundo se me derrumbó. Perdí el equilibrio, el peso. ¿Cómo es? Logré articular con la voz rota. José Carlos me miró con ojos negros, tan profundos que parecía absorber todo mi dolor. No puedo seguir mintiéndote, Esperanza. Todo este tiempo fui el impostor. Tu papá real murió hace años. Yo tomé su lugar para protegerte de algo peor. Y esa verdad es la que va a destruir todo lo que crees. Mis piernas temblaron. Quise soltarme, correr, gritar, pero el nudo en mi garganta era una prisión. Mamá se levantó tambaleante, mientras Roberto avanzaba, la boca entreabierta, sin saber si preguntar o gritar. ¿Qué quieres decir?, dijo Roberto con voz áspera. ¿Quién eres entonces? ¿Qué has hecho con mi amigo? Un silencio sepulcral, interrumpido solo por el crujir de la madera rota y los pasos de aquellos intrusos que se acercaban. José Carlos soltó un suspiro que parecía cargado de siglos. Soy quien debía estar aquí para ustedes, pero para hacerlo tuve que borrar mi pasado, mis raíces, hasta mi propia identidad. Soy un agente encubierto, pero también soy el peor enemigo que jamás pudieron imaginar. El golpe seco de una pistola contra el piso resonó y heló la atmósfera. Una voz grave, autoritaria, se acercó a las figuras detrás de la puerta. José Carlos, has sido una carga para la agencia. Tu misión terminó. Miré al falso papá y de repente entendí que la verdad se había tornado un laberinto insoportable, una telaraña de mentiras y traiciones. Las uñas de mi mano se clavaron en su brazo, temblorosa, suplicando una señal de realidad. Pero él simplemente me miró con una sonrisa torcida y soltó la frase más fría del mundo. Esperanza, nunca fuiste hija de José Carlos. Y ahora eres el eslabón perdido que muchos han buscado. El teléfono vibró otra vez. El sonido era un pulso fatal. Mamá lloró sin consuelo y Roberto fue a su lado, mientras yo me quedaba paralizada, con la mente explotando en 1000 pedazos. ¿Quién había sido el hombre que, lejos de salvarnos, había creado este infierno? ¿Quién era yo en realidad? El grupo que irrumpió salió a la luz. Caras duras, ojos sin brillo y armas listas. Un hombre alto, con una cicatriz en la mejilla. Dio un paso adelante y con voz cortante sentenció: ella tiene información que puede desatar la guerra, y venga quien venga, no vamos a permitir que escape. La casa, antes prisión silenciosa, ahora era una jaula de fieras. Y en medio de ese caos pensé en una sola cosa: no soy la víctima. Soy la pieza central de un juego del que no sabía nada. Y entonces, justo cuando creí que no podía caer más bajo, un disparo rompió el aire, y todo se volvió negro. El disparo se clavó en el aire, seco y helado, como un puñal invisible. Sentí un calor insoportable en el pecho. Algo se deshacía dentro de mí, mientras las paredes parecían cerrarse más, aplastarnos bajo un peso que era imposible sostener. Caí al suelo, temblando, sin poder entender nada. Mamá gritaba el nombre de José Carlos, entre sollozos y desesperación. Roberto se lanzó hacia la puerta, pero su cuerpo se congeló al ver lo que había detrás. No eran más sombras ni enemigos, sino alguien que yo jamás esperaba ver. Un hombre alto, con el rostro cubierto y unas manos firmes que temblaban demasiado.
En su pecho llevaba un dije antiguo, uno que reconocí al instante, el mismo que llevaba papá en aquel viejo álbum, el que mamá me mostraba cuando era niña para contarme cuentos al oído. «No puede ser», grité sin pensar, mientras mis ojos se llenaban de lágrimas. Él se quitó la capucha despacio, y cuando lo vi, el aire me faltó por completo. No era José Carlos, era yo, exactamente igual. Misma mirada, misma piel arrugada por los años, misma cicatriz en la mejilla que pensé que solo existía en mi memoria. Me quedé paralizada, con la boca seca. El hombre se miró las manos, luego a mamá, luego a Roberto, y salió un suspiro quebrado de sus labios. «Esperanza», dijo con voz temblorosa. «Me llamo Esperanza, y esto que ves no es un reflejo. Soy yo del futuro. Yo soy tú. Pero todo lo que creíste sobre esta familia es una mentira». Un silencio brutal aplastó la habitación. Mamá se llevó una mano al pecho, rogándose en un susurro. «¿Qué diablos?». Roberto tragó saliva y sus ojos se clavaron en mí. «¿Qué está pasando?». Podía leer en ellos. Quise gritar, pero el peso del shock me ahogaba. Entonces comenzó a explicar, con una voz que luchaba contra el temblor. «La verdad que buscas no está en este tiempo. Todo lo que viste, todo lo que sufres, es solo el principio del desastre. Porque en el futuro que vengo, aquella guerra ya destruyó todo. Y esta casa, este tormento es un ciclo que se repite. Una prisión temporal que te consume hasta que entiendes por qué». Me acerqué, temblando, y le tomé la mano. El frío de su piel me atravesó. «Entonces, ¿tú eres yo?», pregunté sin aliento. Asintió, sin poder quitarme la mirada de encima. «Sí, y vine porque algo terrible está por pasar. No con Arnoldo, ni con José Carlos, ni siquiera con los que creíste que eran tus enemigos. La verdadera amenaza eres tú. O mejor dicho, lo que harás, pero aún no sabes». La casa se oscureció un momento, como si la sombra misma se tragara la luz. Mamá dio un paso atrás, temblando tanto que casi cae. «¿Qué dices? ¿Que ella es una amenaza?», preguntó, la voz entrecortada y el cuchillo olvidado en la mesa. «Sí», contestó la Esperanza del futuro. «Todo este lío empezó porque alguien de esta sangre cambió el rumbo de la historia. No es Arnoldo, no es José Carlos ni Roberto. Soy yo, o seré. Y si no detenemos esto, nadie escapará con vida». La tensión subió hasta un punto insoportable. Fue entonces cuando Roberto bajó la mirada hacia el suelo, con un gesto que destrozaba el alma. «Eso explicaría por qué nadie era quien parecía», murmuró. Un ruido atronador irrumpió en la casa. La puerta principal se abrió de golpe y entraron dos hombres con batas blancas, con una seriedad que daba miedo. Avanzaron sin dudar y sin mirar a nadie gritaron: «Esperanza, por fin te encontramos». La voz de uno de ellos era extrañamente familiar, pero lo que me mató fue lo siguiente. La Esperanza del futuro se apartó hacia atrás, con la cara pálida, y confesó en voz baja: «No son ellos los enemigos, son tú, el único que puede salvarnos o destruirnos». Me miré las manos, incrédula. El nudo en mi garganta parecía romperse en 1000 pedazos. ¿Salvarnos o destruirnos? ¿Cómo puede ser que yo misma sea el problema? Susurré, con el corazón camino de estallar. Y justo entonces, cuando las batas blancas extendían unas esposas, que brillaban con una luz fría y extraña, la verdad explotó en mi cabeza como un relámpago. No era mi casa, no era mi familia, no era ni siquiera mi vida. Era un encierro, una prisión en el tiempo. Y yo soy la llave para abrirla o cerrarla para siempre. El frío se metió por mi piel, el miedo me paralizó. Y solo pude pensar qué oscuro secreto me esperaba tras esas esposas. ¿Quién era realmente Esperanza? ¿Y qué destino había elegido ya por mí?
La oscuridad se tragó todo cuando las esposas frías se cerraron alrededor de mis muñecas. Sentí un ruido extraño como un chirrido metálico que no encajaba con nada que hubiera escuchado antes. La respiración se volvió un ladrido seco en mis oídos. Mamá y Roberto apenas podían sostenerse. Temblaban mientras me miraban, y yo solo sentía que el miedo me apretaba el pecho con garras afiladas. Los dos hombres de batas blancas me empujaron sin preguntar, sin aviso, por un pasillo que parecía no tener fin. Sus voces eran frías, como ecos lejanos, y los pasos vibraban en mis huesos. Hasta que de repente el suelo comenzó a temblar. Primero suave, casi imperceptible, y en segundos, un estruendo que me lanzó al suelo, revolcada y sin aire. La luz falló, y el chirrido fue reemplazado por un grito hueco, un sonido que rompía la sangre en mis venas. Me arrastré de rodillas, atrapada entre el caos, mientras las paredes crujían como si se fueran a derrumbar. Entonces, de la nada, la figura más inesperada apareció en medio del temblor. José Carlos, no el hombre que creí cansado y frío, sino un demonio encarnado, con una sonrisa torcida que partía en dos su rostro sin cicatrices, sin las marcas del tiempo. Sus ojos ardían con una luz cruel, y en sus manos sostenía un arma. «¡Esperanza!», gritó, pero sus palabras no tenían el tono paternal que esperaba. «No me conoces, nunca me conociste». La sangre me hirvió en el pecho y sentí que mi cuerpo se enconchaba. Mamá y Roberto quedaron paralizados al verlo, mirando al hombre que creían un aliado, un refugio, convertirse en algo más aterrador. «José», tartamudeó mamá, con los ojos desorbitados y temblorosos. ¿Qué haces?» Pero su silencio causó un vacío, y José Carlos se acercó despacio, clavándome una mirada que me atravesaba el alma. «No soy quien creen», dijo con voz que cortaba como filo. «Soy quien destruyó sus vidas. Todo este tiempo fui el verdadero enemigo, el arquitecto de su tormento». Un grito ahogado escapó de mi boca. Todo, mamá, Roberto, las mentiras, la sombra de Arnoldo, empezó a deshacerse como humo frente a esa revelación. ¿Qué dices?», balbuceó Roberto. «¿Por qué mentirnos?». José Carlos sonrió con una paz aterradora y entonces alzó las manos mostrando algo, aunque yo no quería verlo. Un pequeño dispositivo, un proyector oculto. La habitación se llenó de imágenes en la pared, como una película que no pedí. Víctimas, secretos y lo peor, imágenes mías desde niña, en situaciones que no podía reconocer. Yo observando, vigilada, manipulada sin saber por quién, mientras todos mis recuerdos se retorcían bajo la oscuridad. La voz de José Carlos rompió el silencio con un susurro helado. «Nunca fuiste esperanza, fuiste criada. Un experimento, una copia perfecta de otra persona, para cerrar una deuda que nunca fue tuya. Esa guerra, ese juego, no era contra nadie externo, era contra ti». Sentí el suelo desvanecerse bajo mis pies. Mis propias lágrimas se mezclaron con el terror más profundo. ¿Una copia? ¿Una mentira? ¿Quién era yo entonces? La persona que había sido toda mi vida, un invento. Mamá cayó de rodillas, sollozando, mientras Roberto se quedó rígido, mudo por la incredulidad. «No puede ser», gritó. «Eso es imposible». Pero José Carlos avanzó hacia mí, esa sonrisa torcida que se partía en una mueca de triunfo. «La verdadera esperanza desapareció hace años. Esta versión», señaló al proyector, «es la que hay ahora. Y tú siempre serás la llave, pero no para salvarnos, para destruirlo todo». Un golpe seco sacudió la puerta. Los dos hombres, con batas blancas, entraron corriendo, pero se detuvieron al ver la escena. Sus ojos se clavaron en mí como si descubrieran un monstruo. Y entonces, justo cuando con lágrimas y puño apretado me preparaba para gritar, José Carlos desapareció. El temblor cesó, las luces parpadearon,
El aire se cortó, un silencio, apenas un suspiro, y la pregunta que no me deja respirar: ¿quién más se está escondiendo detrás de mi propia cara? El juego, la guerra, la mentira, todo acaba de empezar. Y yo sigo sin saber quién demonios soy realmente. La oscuridad lo envolvía todo, y mi respiración se hacía un torbellino atragantado entre el miedo y el desconcierto. La imagen de José Carlos desapareciendo como un fantasma me latía en la cabeza. Un hueco que dolía, donde antes había una mezcla rota de esperanza y rabia. Mamá estaba en el suelo, con las lágrimas atravesándole la cara. Su mano tembloraba sobre la mesa. Apenas sostenía el cuchillo que ni siquiera miraba ya. Roberto se pasó la mano por el rostro, sudor frío, mientras esos tipos de batas blancas me observaban en silencio, sin perder detalle. De repente, la calma imposible fue interrumpida por un ruido metálico, un sonido seco, muy cerca. Giré la cabeza, justo cuando las esposas que apretaban mis muñecas comenzaron a emitir un clic, y no era el que esperaba. No eran las esposas de los hombres blancos. Eran otras. Un disparo que perforó la calma tan rápido que casi no lo sentí venir. Pero el zumbido dejó un eco, un grito sordo en mi pecho. Y detrás mío, alguien cayó. Me giré con un salto brutal para ver a Roberto desplomado, un chorro rojo brillando en su camisa. El miedo estampado en su cara con cada segundo que le robaba la vida. No, apenas una palabra, un hilo de desesperación que se rompió en mi garganta. Las batas blancas retrocedieron, pero fue entonces que ella entró. Mamá. Sí, mamá, doña Carmen, con los ojos llenos de una furia que no sabía que podía albergar. Con una mano temblorosa, pero firme, ondeando una pistola. ¡Aléjenla!, gritó, su voz quebrándose entre sollozos, pero firme. Una tormenta en medio de toda la oscuridad. Pensé que me estaba volviendo loca, que mi madre, esa mujer que apenas hablaba, que dormía en el rincón cuando todo venía mal, estuviera ahora disparando, peleando por nosotros. Pero lo peor no estaba ahí. En ese instante, la figura con la capucha que creía era yo misma del futuro, se deslizó hacia atrás, con los ojos abiertos como platos, con un grito ahogado que partió el aire. No tienen que hacer esto, no es su enemigo. Y entonces el tiempo se quebró. Un sonido eléctrico y un destello cegador surcaron la habitación, como una tormenta luminosa. Y cuando bajó la luz, todo había cambiado, o eso creí. Mamá se desplomó al lado de Roberto, pero no sangraba. Roberto estaba de pie, sin una herida, extrañamente tranquilo. Yo estaba diferente. No era yo, no éramos nosotros. Porque de pronto nos vimos a todos reflejados en un espejo gigante que no estaba antes. Un espejo que no solo reflejaba nuestra imagen, sino que la distorsionaba, la transformaba en otras personas. Y ahí, en ese cristal roto, descubrí algo que me hizo temblar hasta los huesos. No era yo quien lo había vivido todo. Era la versión de alguien más, un experimento dentro de un experimento, un recuerdo implantado, una vida robada que yo no reconocía. Pero la traición más grande estaba en los otros. Mamá, que pensaba que me protegía, en realidad nunca me había conocido. Roberto, que parecía amigo, era solo un actor, un guardián de una prisión invisible. Y el José Carlos, que pensaba era mi padre, ese hombre no era ni siquiera, era una máquina, un replicante programado para sembrar caos y confusión. La verdad más brutal me explotó en la cara como una bomba. Yo no estaba atrapada en una casa, estaba atrapada en un simulacro, una prisión psicológica donde cada palabra, cada dolor, cada amor era manipulado por fuerzas que ni siquiera comprendía. Entonces escuché una voz detrás del espejo, una voz igual a la mía, pero deformada, ajena. Esperanza, despierta. No eres la que crees, no eres la pieza, eres el juego. La figura desapareció, la habitación se desmoronó en sombras y gritos, y la última cosa que sentí
fue el frío helado de la verdad. No sé si soy humana. No sé si alguna vez fui real. Pero una cosa quedó clara. Nada de esto fue por casualidad. Y la guerra que creí que empezaba, ya se libraba dentro de mí, en mi mente, en mi sangre. ¿Quién soy yo realmente? ¿Y quién me está viendo ahora, desde fuera? La respuesta estaba ahí, detrás del espejo. Invita a seguir mirando. Pero yo solo tenía una certeza. El monstruo más peligroso no estaba afuera, estaba dentro. El frío aún mordía la piel cuando la voz tras el espejo se desvaneció, dejando un vacío tan negro que parecía atraer todo hacia él. No hice nada. Apenas respiraba, clavada en el suelo, con el corazón retumbando tan fuerte que parecía querer romperme el pecho. De repente la luz volvió con un chasquido, y el espejo, el maldito espejo, tembló como si tuviera vida propia. Pero entonces cambió. No reflejaba ni a mí ni a nadie más. Mostraba algo distinto, una imagen borrosa que poco a poco se fue aclarando, hasta volver todo mi mundo del revés. No era yo, no era mamá, ni Roberto, ni siquiera José Carlos. Era una niña pequeña, con unos ojos que ardían con una extraña determinación. Pero esa niña no estaba sola. A su lado había un hombre, muy parecido a mí, pero mucho más joven, con la mirada dura y un tatuaje en la muñeca que no sabía que existía. Mis manos temblaron y un frío distinto me atravesó. Esa niña no era yo. Antes de reaccionar, la figura en el espejo habló. No con voz mecánica ni susurros lejanos. Fue una voz cálida, casi quebrada, pero llena de firmeza. Hola, Esperanza, soy tu hija. El mundo se detuvo. Mi boca quedó seca. Mis ojos buscaron la de mamá y luego a Roberto. Pero ellos solo me miraban con espanto, confundidos, como si también escucharan algo que yo no. ¿Mi hija?, le pregunté al espejo, la voz rota. La niña sintió y sonrió con tristeza. Sí, esta es la historia que nadie te contó, porque ningún relato es lineal cuando el tiempo se dobla sobre sí mismo. No solo eres un experimento, ni una copia perdida. Eres la pieza central de una cadena que nací yo, mucho después de todo este dolor y mentira. Yo vine para cambiarlo o destruirlo. Mi mente se nubló y un grito se atoró en mi garganta. ¿Cómo podía tener una hija? ¿Quién era ese hombre joven con ella? Quise apartar la mirada, pero el espejo no me permitía. Ella siguió, con la voz más clara, ahora urgente. No sabes lo que hiciste. No sabes lo que crearás. Por eso vine, para evitar que el ciclo se cierre. El dolor se hizo apuñalado, pero también extrañamente dulce, como un recuerdo que duele por no ser recuerdo todavía. Mamá se llevó las manos a la boca, como si quisiera gritar pero no pudiera. Roberto frunció el ceño, intentando entender, pero fue inútil. Antes de poder preguntar algo más, el espejo se rompió con un estruendo que me lanzó hacia atrás. Los fragmentos brillaron con un frío cortante que parecía querer atravesarme. Y entonces, algo peor pasó. Detrás de todos nosotros, la puerta de la casa se abrió con un chirrido. No eran sombras, ni hombres armados. Era otro yo. O era la esperanza que creí del futuro, la de la cicatriz en la mejilla. Tenía los ojos desorbitados, la respiración agitada, y en la mano un pequeño dispositivo que temblaba como si estuviera a punto de explotar. No es solo un experimento, gritó con la voz quebrada. Es una línea temporal rota, un virus, y nosotros, tú y yo, somos la infección. Se me heló la sangre. Mientras ella hablaba, la figura joven de la niña y el hombre en el espejo comenzaron a desvanecerse. Si continuamos así, dijo la yo del futuro, destruirás todo, y nuestra hija, nuestra única esperanza, jamás nacerá. La habitación se llenó de un silencio aterrador, tan denso que podía oír como mi corazón daba saltos frenéticos, como un animal atrapado. Mamá cayó al suelo. Sus manos temblaban convulsas.
Roberto apenas alcanzaba a contener una exhalación que parecía ahogarlo. Y yo me quedé paralizada, mirando a esas dos versiones de mí misma, la niña y la mujer rota. Entonces pregunté lo que me quemaba por dentro, con una voz que me pareció ajena. Entonces, ¿no soy yo la pieza central? ¿No soy yo la clave sino este círculo infernal que se rompe entre nosotras? Ellas me miraron, las dos, al mismo tiempo, y la esperanza se quebró en sus ojos. Nosotras, contestaron al unísono, somos el virus y la vacuna. Y justo entonces, las luces se apagaron otra vez. Solo quedó el eco profundo de una pregunta. ¿Quién de nosotras sobrevivirá para contar lo que realmente fue la verdad? Porque aquí, en esta prisión de tiempo y mentira, el verdadero monstruo ya no está fuera. Está en el reflejo que aún no sabemos si debemos romper o abrazar. El silencio se tragó todo, justo después de que las luces se apagaron y la voz de la niña del espejo se desvaneció. Mis pulmones se sintieron apretados, como si me hubieran metido en un saco muy pequeño y sin aire. Miré a mamá. Sus manos temblaban, rígidas, y Roberto no podía ocultar el miedo que le consumía la cara. Entonces sentí un ruido extraño, como un zumbido bajo, profundo, que crecía sin pausa. No venía de ningún aparato visible, no era el motor de un auto, ni el canto de las sombras. Era un sonido en mi cabeza, o más bien, bajo mi piel. Me llevé las manos al pecho y al instante un calor insoportable me quemó el alma, como si alguien estuviera prendiendo fuego por dentro. Los ojos se me llenaron de lágrimas. El nudo en la garganta se hizo un nudo tan fuerte que pensé que me moriría ahí mismo. Mamá soltó un alarido sin sentido y Roberto dio un paso atrás, arrastrando la mirada hacia la puerta que crujió lentamente. Entonces sucedió. La pared detrás de nosotros comenzó a vibrar y, de pronto, se abrió como si fuera una pantalla gigante. Una luz blanca y cegadora inundó la habitación. No era eléctrica, era otra cosa, como si el aire mismo se estuviera quemando. Y en medio de esa luz apareció una mujer. No cualquier mujer, tenía mi misma cara, pero no era yo. Era más joven y sus ojos estaban llenos de una crueldad que me heló la sangre. ¿Quién eres? Fue lo único que pude balbucear, la voz rota y débil. Ella sonrió, con una sonrisa que cortaba, afilada como un cuchillo oxidado. Soy la que creó todo esto, la que te encerró aquí, Esperanza. El mundo se me cayó de golpe. La habitación oscureció y una ola de terror me envolvió. No supe si gritar o quedarme muda. Mamá gimió, cubriéndose el rostro, mientras Roberto parecía querer salir corriendo, pero sus pies se hundían en algo invisible. ¿Cómo? Logré preguntar, pero ni siquiera yo creía esa pregunta. La mujer se acercó, paso a paso, y sus palabras golpearon más fuerte que cualquier puño. No eres humana, al menos no como crees. Eres un experimento, una fusión de memorias y cuerpos, un híbrido que diseñé para ser perfecto, para controlar el caos. Yo soy la científica detrás de todo, y tú solo eres mi obra maestra, mi cárcel y mi castigo. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Una científica? ¿Obra maestra? Esa palabra sonaba a monstruo, no a alguien que pudiera amar. Entonces, como si el shock no fuera suficiente, la mujer hizo un gesto y la habitación cambió otra vez. La pared del fondo se deshizo en miles de fragmentos y aparecieron cientos de pantallas, en cada una escena diferente de mi vida, pero con un detalle que no había visto. Yo, muerta. En unas me veía tirada en un lago, en otras cayendo de un edificio, pero ninguna era un recuerdo. Eran promesas de un futuro imposible. La mujer alzó la mano y una pantalla mostró algo que me arrancó un grito. Un laboratorio, batas blancas y en el centro, un tanque lleno de líquido. Esto, dijo,
es donde maté a la verdadera esperanza, donde eliminé a la humana para crear a esta monstruosidad que tengo frente a mí. El vacío se abrió bajo mis pies. Todo tembló. No era solo la hija, la copia, el virus. Era un monstruo sin alma, creado para jugar a ser Dios. Mamá se adelantó, con la voz quebrada. ¿Pero por qué? ¿Por qué destruir a tu propia creación? La mujer me miró de arriba abajo y con una sonrisa gélida contestó: porque nunca pude controlar lo que tú representas. Ni el poder para salvar, ni para destruir. Y ahora, el proyecto está fuera de control. De repente, la luz se apagó. Quedamos en un silencio sepulcral, roto solo por un latido furioso en mis oídos. Entonces, un sonido, al principio casi imperceptible. Un clic, muy cerca de mi cuello. Quise dar la vuelta, sentir, gritar, pero era demasiado tarde. Una voz mecánica susurró al unísono en mi mente. Protocolo activado. Eliminación inminente. Y justo cuando el mundo empezó a desmoronarse otra vez, comprendí que todo lo que creí saber, todas esas máscaras, heridas y mentiras, no eran más que el principio del final. Porque yo no era esperanza. Yo era el error que alguien decidió borrar. Y ahora, esa decisión estaba a punto de cumplirse. La oscuridad volvió con violencia. La última imagen fue la de mi propio reflejo, mirándome no como amiga, sino como enemiga. ¿Quién más estaba viendo mientras esto pasaba? ¿Y había alguien capaz de detenerlo antes de que desapareciera para siempre? No tenía respuestas, solo un miedo helado tatuado en la piel. Y supe que lo peor estaba por empezar. La oscuridad seguía aplastándome, y el frío se colaba en los huesos como si fuera parte de mi misma piel. Las esposas terminaron de cerrarse, y sentí como el aire se me volvía denso, pesado, cada respiración una guerra. Mamá, temblando, se aferró al brazo de Roberto, que ni siquiera podía mirarme. Sus ojos decían miedo puro, quebrado, y yo solo quería desaparecer. Pero entonces, algo cambió. La mujer con la voz acerada, la científica, apareció de nuevo, esta vez con un gesto diferente. Sus ojos, antes duros, parecían abrir una puerta invisible. Esperanza, dijo, quizá no eres solo un experimento, eres un aviso. Y ahí, justo en medio de ese caos que parecía devorarlo todo, entendí que la verdad nunca iba a ser una línea clara. Era una mancha que se expandía por dentro, un rompecabezas con piezas que se movían solas. Mamá lloró y con voz quebrada murmuró que siempre me había amado, incluso en el silencio que nos ahogaba. Roberto recuperó un poco de fuerza y sostuvo un inhano, con un apretón sincero que quemaba más que 1000 palabras. Tenemos que salir de aquí, dijo con urgencia, pero no solo de esta casa, de esto que nos está controlando. La voz de José Carlos resonó. Viviendo o muriendo, ya no importaba, porque en ese instante me di cuenta de algo espantoso y hermoso. No importaba quién fuera o qué tan rota estuviera esta historia, yo tenía que elegir qué quedaba de mí. No iba a ser un fantasma más en esta jaula. Sacudí la cabeza con fuerza. No había respuestas fáciles. La guerra que creía fuera tenía raíces dentro, y aunque todavía no entendía el papel que me tocaba, sabía que debía pelear. Por mí, por mamá, por Roberto. Quizá incluso por la esperanza que aún no era. El futuro estaba abierto, incierto y oscuro como esa noche eterna. Solo sentí un último calor, un latido fuerte y firme en el pecho que me empujó a levantarme. El reflejo en un fragmento de espejo me devolvió la mirada y no era miedo, era desafío. Todavía no sé si podré escapar o si esta prisión de mentiras me tragará para siempre. Pero sé que el monstruo más grande no está fuera ni en los otros, está dentro de mí. Y eso puede ser la condena o la salvación. No sé qué vendrá ahora, solo sé que esto no termina aquí. Escucha bien, si quieres estar al tanto de la verdad. Si quieres que nadie te cuente esto en secreto antes que tú, necesitas suscribirte ahora mismo. No pierdas ni un segundo pensando que otro lo hará por ti.
Este es el momento de demostrar tu apoyo al canal. Aplasta el botón de like ahora mismo, porque cada clic es aire para esta comunidad, para que estas historias sigan llegando directo a ti. Y no te quedes callado. Inunda los comentarios con tus teorías, tus miedos, tu rabia. Que se sienta fuerte, que se sienta real. Aquí el silencio nunca será la respuesta. Pero tampoco te guardes la historia. Compartí este video al instante, con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final, que merecen saber lo que pasó aquí, contigo. Solo los verdaderos fans entienden lo que significa apoyar. No esperes ni un segundo más, porque esta historia no va a esperar, y tú tampoco deberías hacerlo.